Hola a todos. Hoy vamos a echar un vistazo a un tema espeluznante a la par que apasionante como es la bestia de Gévaudan. Lo haremos como siempre huyendo de tópicos y de monstruos innecesarios, centrándonos en los hechos y sobre todo a través de la mirada que los artistas de la época tenían al respecto. La mayoría de ilustraciones que veréis proceden de la misma época en que los ataques de la bestia tuvieron lugar, mitades finales del siglo XVIII, grabados y dibujos publicados tanto en Francia como en otros países europeos como Alemania y Dinamarca, y muchos procedentes de la Biblioteca Nacional de Francia. Los ataques de la bestia y las aventuras de quienes intentaron cazarla tuvieron su mejor eco en el cine con El Pacto de los Lobos, película francesa estrenada en España en octubre de 2001. Nos encontramos en el hoy departamento de l'Auxerre, Francia, incluso en la actualidad una zona bastante remota y de las menos pobladas del país. Aquí, entre 1764 y 1767, entre 100 y 300 personas, según la fuente, fueron asesinadas. El autor, un gigantesco animal al que se llamó la bestia. Tengamos en cuenta que la difusión por toda Europa de los pormenores del caso contribuyó sobremanera a la mitificación del asesino al tiempo que servía como arma política. Por ejemplo, y por primera vez con tanta rapidez, se daba el caso de que se producía un ataque con muerte violenta por parte de la supuesta bestia y en menos de 24 horas se hacían eco en los periódicos ingleses. ¿Por qué? Por razones de Estado. El rey de Francia entonces, Luis XV, vivía un momento delicado después de la Guerra de los 7 Años con Inglaterra por los territorios mayormente americanos. Por resumir, diremos que después del Tratado de París de 1763, Francia, aun sin considerarlo una derrota, se ve obligada a ceder un buen número de territorios a Inglaterra, como por ejemplo Senegal, Canadá y una buena parte de India, amén de islas como Dominica y Granada. A España le cede Luisiana por el Tratado de Fontainebleau en 1762. Así, y a medida que se iba alargando la resolución del problema, Londres aprovechaba para cargar contra la ineptitud de la gestión del monarca y el ejército francés, haciéndolos parecer, de este modo, débiles a ojos del resto de Europa. Según los escritos de primera mano de la prensa francesa de la época, la bestia prefería atacar a mujeres y niños, con especial predilección por las niñas pequeñas. En un grabado de 1764 se la describe como marrón rojizo con una franja más oscura en la espalda. Se parece a un lobo o una hiena, pero del tamaño de un burro. Larga y enorme mandíbula, 6 garras, orejas puntiagudas y cola ágil y peluda, que mueve como un gato y con la que te puede abatir. Grito más parecido al relincho de un caballo que al aullido del lobo. En este otro dibujo se dice que tiene el tamaño de un toro joven, le gusta atacar a mujeres y niños, se bebe su sangre, les corta la cabeza y se la lleva. Se promete una recompensa de 2.700 libras a quien sea capaz de cazarla. Como hemos comentado, las noticias de los ataques se difundían rápido. En este grabado alemán tenemos a la bestia más parecida casi a un canguro de 4 patas que a otra cosa, y tanto las ropas de la víctima como el paisaje son más alemanes que franceses, por supuesto. En otros estudios se enfatizan otras características, como el salvajismo o la preferencia de la bestia por el género femenino, como en este, en la que se la representa casi como un león de pie, asegurando que ya no hay ninguna duda sobre el aspecto que presenta el animal. Para el invierno entre 1764 y 1765, el rey Luis asigna tropas bajo el mando del capitán de dragones Jean-Baptiste Duhamel para dar caza a la bestia. A pesar de los miles de cazadores que se sumaron a la llamada ávidos de cobrar la recompensa, lo único que consiguieron fue comenzar a diezmar la población de lobos, y los ataques se seguían produciendo. El rey
sustituye entonces a Duhamel por 2 rastreadores de lobos profesionales, sin resultado. Hasta que en septiembre de 1765 un teniente del rey, François Antoine, consigue abatir un lobo enorme que es llevado a París y se exhibe disecado en Versalles, dando así por zanjado el asunto. Antoine también se lleva por delante a la loba compañera de la supuesta bestia y a su cachorro, y la corte deja de interesarse, así como la mayoría de público, pero lo cierto es que los ataques continuaron. Es entonces cuando un noble local, el marqués d'Apcher, organiza por su cuenta una nueva cacería, hasta que, finalmente, en junio de 1767, el cazador Jean Chastel, y poniendo fin a los rumores según los cuales su propio hijo estaba implicado en la domesticación de las alimañas, abate, según la leyenda, con una sola bala fundida con 2 medallas de la Virgen, a la última de las consideradas bestias de Gévaudan. Los restos también se envían a la corte real, pero llegan tan descompuestos que el rey ordena simplemente donar el esqueleto al Museo de Ciencias de París, donde permanece hasta 1830, en que un incendio lo destruye, junto con muchos de los documentos gráficos. Muchos historiadores coinciden en que la zona, en aquel momento, estaba literalmente infestada de lobos, que eran quienes provocaban los ataques, pero incluso a día de hoy se multiplican las teorías sobrenaturales o incluso sin ninguna base histórica o documental, atribuyendo todas las muertes a hombres lobo o a brujos capaces de dominar la voluntad de los animales. Ya en el siglo XIX, como podemos ver, se concibe a la bestia como un ser con rasgos humanos, anticipando una de las teorías que justificarían las muertes como producidas por uno o varios asesinos en serie con motivos sádicos, sexuales o incluso rituales. Estrenada en 2001, El Pacto de los Lobos es una producción francesa, dirigida por Christophe Gans, responsable entre otras de Crying Freeman, Silent Hill y de la última adaptación de La Bella y la Bestia. En el reparto, Samuel Levihan, Marc Dacascos, Vincent Cassel y Mónica Bellucci. Muy buena recreación de época y una más que competente banda sonora de Joseph Luduca para recrear la historia de un caballero y su amigo nativo americano que son enviados a dar caza a la supuesta bestia que acaba resultando ser un animal monstruoso traído de África, acorazado y entrenado para matar por un noble metido en una siniestra hermandad. Citar como curiosidad que poco más tarde, en 2003, se estrenó en Francia una película para televisión titulada simplemente La Bestia de Gévaudan, que abunda precisamente en la teoría del asesino en serie mencionada antes. Por último y como siempre, animaros desde aquí a que leáis e investiguéis más al respecto de esta historia fascinante y que por supuesto sigáis viendo cine. Hasta la próxima, adiós.